realidad, la clase de este día es como la continuación del tema anterior. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de la estrategia y decíamos que Jesús no solamente nos da una orden, no solamente nos da un mandato, sino que también nos da el camino a seguir, nos da la estrategia, nos da el modo de cómo cumplir con ese mandato, de cómo cumplir con esa orden. Y en la lección anterior estábamos mencionando dos estrategias, pero decíamos que son tres. Entonces, estuvimos viendo a la primera estrategia que el Señor nos muestra a través de la palabra, tiene que ver con la oración. Él nos dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el segundo paso tenía que ver con el ir. Ir es el segundo paso dentro de la estrategia, ir acá, ir allá, ir más allá. Pero hoy vamos a entrar al tercer paso de esa estrategia. Por supuesto, lo vamos a estar viendo bajo el tema de la acción, pero ahí vamos a estar hablando hoy acerca de cuál es el tercer paso dentro de la estrategia que el Señor nos ha marcado. Vamos a compartir pantalla. Vamos entonces, hermanos, a estar viendo lo que sería el tema que nos corresponde estudiar hoy, que por cierto, con este tema vamos a estar concluyendo este seminario. Hoy vamos a estar hablando, como dije ya, acerca de la acción. Y este tema es como la continuación, como dije, del tema anterior. Aquí se hace mención del paso número 3. ¿En qué consiste ese paso? Consiste en dar. Muy bien, la Biblia nos dice claramente, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y lo que nosotros sabemos es que todo lo que nosotros damos, en cierto modo, lo hemos recibido de nuestro Dios. Un hombre conocido como el doctor Pablo Smith, él hace una declaración y él dice que el dinero es el cuello de botella de la evangelización del mundo. Esto parece exagerado, pero lo que él está tratando de decirnos a través de esta declaración es que el dinero es importantísimo en el campo de la evangelización del mundo. Es importantísimo y a veces uno ha pensado espiritualizar todo y ha pensado que el dinero no es necesario, pero lo cierto es que nos damos cuenta que el dinero sí es necesario, de hecho, para poder uno trasladarse de un lugar a otro, incluso para compra de Biblias, para compra de tratados, a para, para los instrumentos necesarios que se ocupan para el trabajo de la evangelización. Siempre se necesita el dinero. Y por eso este hombre dijo que el dinero es el cuello de botella de la evangelización del mundo, como dando a entender de el grado de importancia que tiene el dinero. Se dice que hay tres clases de dadores. Uno se conoce como el
pedernal, el otro se conoce como la esponja y el otro se conoce como el panal. El pedernal se dice que para que pueda dar algo de lo que tiene, muchas veces necesita golpearlo. Y a veces aún golpeándolo con el martillo, lo único que nos da son chispas, son pequeñas cosas. Pero luego tenemos a la otra clase de dador, que sería la esponja. La esponja, para que dé, se necesita que se presione, se necesita que se apriete y solo entonces puede dar parte de su contenido. Pero también tenemos la otra clase de dador, que es el panal, el panal de miel. Este tipo de dador no ocupa ni que lo estemos golpeando, no ocupa ni que lo estemos presionando. Él de sí mismo decide dar, de sí mismo decide compartir. Ahora, esto es muy importante, esto es prácticamente una ilustración, pero es una ilustración con una gran verdad. La pregunta que nosotros podemos hacernos en esta mañana es, ¿qué clase de dadores somos nosotros? Si somos la clase que se conoce como la del pedernal, que para que pueda dar ocupa golpes, ocupa martillo y que aún así solamente son chispas lo que da. O somos la clase de dador esponja que para que demos necesitamos que nos presionen, que nos aprieten. O la clase de el panal de miel que prácticamente no necesitamos de mucho para poder fluir y para poder compartir. Ahora, Dios tuvo un solo hijo y lo dio. Y eso sabemos que lo dio por cada uno de nosotros, ahí entregándolo a la cruz del Calvario. Y de esa manera traer el beneficio de salvación y de vida eterna para nosotros. Jesús tuvo solo una vida y la Biblia nos dice que la entregó en pro de nuestra salvación. La entregó y no lo pensó tanto porque él sabía el propósito por el cual estaba entregando su vida. Y él mismo dijo en una oportunidad, a mí nadie me quita la vida, dijo él, sino que yo la estoy dando, yo la estoy entregando y tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Pero lo que sí vemos, mis hermanos, a través de la palabra del Señor, es que Dios tuvo un solo hijo y lo dio. Jesús tuvo una sola vida y la entregó por amor a cada uno de nosotros. La iglesia se dará en entrega total para alcanzar el mundo. Esta es una pregunta. La iglesia se dará en entrega total para alcanzar al mundo. Pues bueno, nosotros tenemos la respuesta a ello. Pablo está escribiendo a, a los corintios y él está hablando acerca de el secreto de dar y hace mención de los hermanos de Macedonia. Él dice que se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo cuando escribe esta carta a los Corintios? Está en cierto modo felicitando a los hermanos de Macedonia
pero a la vez motivando a la iglesia de los Corintios en el sentido de dar, y habla de estos hermanos como un ejemplo en el cual nos dice que se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Habla de el secreto de las ofrendas. Ahora, nos asombramos, hermanos, cuando nosotros vemos un ave volar por los aires, por los cielos. Bueno, podemos pensar que no. Nos asombramos cuando vemos a un pez nadar en las partes, en las, en las profundidades de las aguas. Podemos decir que no. Ahora nos asombramos porque la luz resplandece, porque la luz resplandece en medio de la oscuridad. Podemos decir que no. Nos asombramos porque el agua calma nuestra sed, pues decimos que no. Ahora, nos asombramos porque el pan calma el hambre, por supuesto que no. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no nos asombra? Porque estos elementos está en ellos, está dentro de su naturaleza, está dentro de su naturaleza, de manera de que nos podría asombrar ver a un pájaro en el suelo. Podríamos pensar, pero ¿qué pasa? No está volando si este pájaro debería estar volando. Entonces, porque la naturaleza del ave es volar, la naturaleza de los peces es nadar, la naturaleza de la luz es brillar en medio de la oscuridad. Ahora, ¿por qué no nos asombra? Porque está dentro de su naturaleza. Y eso es lo que nosotros hemos recibido también en nuestras vidas. La Biblia nos dice, en segunda de Pedro 1:4, dice que con la unión con Cristo hemos llegado a ser parte de la naturaleza divina. Entonces, hermanos, el Señor entonces a nosotros nos ha hecho parte de su naturaleza. Pero ¿cuál es la naturaleza del Señor Jesús? Nosotros sabemos que su naturaleza es dar, y Él lo hizo desde el comienzo. Él lo hizo entregando su propia vida por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos la unión con Cristo, entonces su naturaleza viene a ser parte de nuestra vida. La naturaleza divina viene a ser parte de nuestra vida en cada uno de nosotros. Ah, la naturaleza dadora, esa es la naturaleza a la que, a la que nosotros hemos sido en cierto modo, o la naturaleza que se ha desarrollado en nuestra vida. La naturaleza dadora se expresa dando, nos da todas las cosas para que las disfrutemos, y eso es una gran realidad. Mas, sin embargo, es egoísta de nuestra parte que cuando nosotros recibimos de parte de Dios, que nos quedemos con lo que nosotros hemos recibido, porque en cierto modo el Señor nos da para que igual nosotros compartamos. Ahora, imitemos entonces a nuestro Padre Celestial. Todo lo que tenemos recibido de Dios, y hemos recibido para darlo. Lo que sucede es que nosotros muchas veces hemos creído que lo que poseemos, que lo que tenemos, lo hemos recibido gracias a nuestras capacidades,
gracias a que somos muy oradores, gracias a que somos personas de fe, pero nosotros debemos de entender que en realidad lo que hemos recibido, lo que tenemos hasta el día de hoy, ha sido gracias a la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y gran parte lo hemos recibido para compartir, para darlo. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, ¿cuánto y cómo dar? No, esto no es un problema para un dador. Esto no es un problema para una persona generosa, para una persona que ha entendido que lo que posee lo ha recibido del Señor. Este es un problema, pero para aquellas personas que creen que lo que poseen es únicamente para disfrutarlo ellos, pero para las personas generosas no es un problema el pensar cuánto hay que dar o cómo hay que dar. No es ningún problema. La Biblia nos dice en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice, dad y se os dará medida buena y completa. Dios los medirá, dice, con la misma medida. Lo que está diciéndonos el Señor a través de este versículo es que debemos dar. Y aquí nosotros vamos a verlo más adelante, que el dar ni siquiera es un asunto tan opcional, sino que en cierto modo es un mandato, es una orden. Él dice, dad y se os dará medida buena y completa. Dios los medirá, añade diciendo, con la misma medida con la que nosotros demos. Ahora, alguien dijo en una oportunidad, dijo así, ofrende usted según sus entradas. No vaya a ser que Dios le dé entradas de acuerdo a sus ofrendas. Vea qué interesante esta declaración. Póngale atención. Dice así, ofrende usted según sus entradas. No vaya a ser que Dios le dé entradas de acuerdo con sus ofrendas. Por eso esto es bien importante, hermanos, que sepamos que cuando se trata de dar, y especialmente cuando se trata de dar para la obra del Señor, debemos de hacerlo con toda generosidad, porque en la medida en que nosotros damos a la obra del Señor, según la Escritura, en esa medida el Señor nos lo devuelve. Y no vamos a dar simplemente para que el Señor nos devuelva o para que el Señor nos dé el doble. No, la intención nuestra al dar tiene que ser movida únicamente por la generosidad, porque sentimos placer dando, porque sentimos gozo ofrendando, porque sentimos satisfacción el poder contribuir para que la obra del Señor continúe hacia adelante. Esa debería de ser la mentalidad con la que nosotros debemos de compartir, con la que nosotros, cuando se trata de dar, debemos hacerlo en ese espíritu, en el espíritu de contribuir, de colaborar con la obra del Señor. Y en este caso, nosotros estamos hablando de las misiones. Las misiones requieren de nuestras colaboraciones, de nuestras ofrendas. Y como decía un pastor en la parte introductoria, que a veces no podemos ir, pero si no podemos ir con nuestros pasos, dijo alguien, podemos ir con nuestros pesos.
Así de que lo importante es que de alguna manera siempre nosotros podemos contribuir con el plan de la obra misionera. Es cierto, cuando ya los años están aumentándose sobre nuestras vidas, nuestras fuerzas se van terminando y se van agotando y quizás ya no podamos ir muy lejos, pero sí podemos ayudar, sí podemos ofrendar para que los que sí pueden ir, entonces que vayan. Y de esa manera nosotros estamos yendo juntamente con ellos a través de nuestras ofrendas. Ahora, hagamos memoria de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado el potencial. Él nos ha dado la fuerza. Y lo que tenemos que hacer es ponerlas a disposición de nuestro Dios. Poner nuestra vida a disposición de nuestro Dios. Poner nuestras fuerzas a disposición de la obra misionera, pero además Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talentos, Él nos ha dado capacidades, Él nos ha dado habilidades y todas esas habilidades las deberíamos poner a los pies del Señor Jesucristo. Deberíamos ponerla al servicio de la obra de Dios, ya que como decíamos al principio, Dios nos ha dado tantas cosas y más bien todo lo que Él nos ha dado, hermano, en cierto modo le sigue perteneciendo a Él. Terminamos nosotros siendo únicamente mayordomos, administradores de los bienes del Señor. Así de que Dios nos ha dado la vida y la debemos poner a disposición de Él, la fuerza, los dones y talentos. Él nos ha dado la salud, hermano, y esa es una bendición invaluable. Que Dios nos mantenga con buena salud para poder nosotros servir a nuestro Dios. Dios incluso nos ha dado recursos, en este caso, recursos económicos, ha puesto en nuestras manos dinero. ¿Para qué cree usted que lo ha hecho el Señor? Para que lo gastemos en nuestros propios intereses, pues pienso que en cierto modo Él ha puesto en nuestras manos dinero para que a través de ese dinero nosotros cooperemos con la obra misionera. Pero no solo nos ha dado dinero, también nos ha dado tiempo. El tiempo, en cierto modo, le pertenece a Dios. Dios nos ha dado tiempo para que también pongamos parte de ese tiempo al servicio de la obra del Señor. Y en esta mañana felicito a todos los hermanos que están conectados, a todos los hermanos que están interesados en este estudio, porque están tomando en cuenta que el tiempo le pertenece al Señor y están apartando parte de ese tiempo para esta conferencia. Les felicito, mis hermanos, porque eso es lo que el Señor ha querido poner en nuestras manos. Quiso poner la vida, las fuerzas, los dones, los talentos, la salud, el dinero, el tiempo, todo Él lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros podamos utilizarlo para la gloria de su nombre. Ahora, si todo viene de Dios, ¿para quién debería ser usado? Ya hemos dicho que debería ser usado para nuestro Dios. Gratitud es capacidad de dar. Damos porque estamos agradecidos con el Señor. Damos porque amamos la obra de Dios. Damos porque amamos a Dios.
Y de esa manera mostramos nuestra gratitud y nuestro deseo de contribuir con la obra de nuestro Dios. Dice la Escritura, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero ¿cómo vamos a ejercer nuestra mayordomía? Ya hemos dicho que nosotros en cierto modo no somos dueños de lo que poseemos, sino que solamente somos administradores, solamente somos mayordomos. Y es importante, mis hermanos, que seamos buenos mayordomos. La Biblia nos habla del diezmo como, como una forma, como parte de la ley de Dios. Pero esto no quiere decir que es de la ley, solamente parte de la ley de Dios. Y ya que aún en épocas de Abraham ya se diezmaba, en la ley se establece también el diezmo como ley, e incluso en la gracia, ya en el Nuevo Testamento, también se habla acerca del diezmo. Hay personas que no lo han encontrado y alegan que no está. Quizás no lo han encontrado porque no lo han buscado con la idea de encontrarlo. Pero no solamente es el diezmo, sino que hay ofrendas de fe, ofrendas especiales, por medio de las cuales nosotros podemos, mis hermanos, aportar para la obra del Señor. Somos solo administradores de lo que Dios nos ha dado. Hay algunas parábolas que nos hablan sobre este asunto. Allí tenemos en pantalla imágenes de dos parábolas, como es el de los talentos y el de las minas. Podemos ver que según Dios ha repartido sus bienes entre sus siervos. Y una traducción moderna dice que a uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 monedas, a otro le dio 1,000 monedas, a unos más y a otros menos. Por supuesto, la parábola explica que lo hizo según la capacidad de cada uno. Estos talentos, estas monedas, simbolizan los dones, simbolizan los talentos, simbolizan el dinero y los bienes que Dios dio a cada uno para negociar y promover los intereses de Dios. La, ¿Cuál es en qué consisten los intereses de Dios? Consiste en la rápida evangelización del mundo. Dios ha estado interesado desde el principio en la evangelización del mundo. Así de que eso, hermano, está relacionado con el interés de nuestro Dios. Los recursos están en las manos de los cristianos y en las manos de la iglesia. Si los cristianos, nosotros los cristianos, si la iglesia estuviéramos dispuestos a contribuir con nuestras finanzas o con las finanzas que el Señor pone en nuestras manos para lo que es el cumplimiento de la gran comisión, yo les aseguro que lo lograríamos mucho más rápido. Las iglesias evangélicas no es que no tengan recursos, las iglesias evangélicas sí tienen recursos económicos. Lo que pasa es que los están enfocando en proyectos puramente locales y muy pocas iglesias están pensando en el proyecto
de la evangelización de otros grupos, de otras naciones. No está malo invertir en la evangelización de nuestro país o de nuestro barrio o de nuestra ciudad. Claro que sí, claro que Dios sí quiere que evangelicemos nuestra ciudad, pero Él también quiere que evangelicemos a aquellos que todavía no han escuchado el mensaje del Señor. En nuestras ciudades estamos evangelizando y reevangelizando. En otras palabras, nuestras comunidades están oyendo una, dos y tres y más veces, pero en otras partes del mundo hay personas que ni siquiera una vez han escuchado el mensaje de Dios. Ni siquiera una vez han escuchado el mensaje de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿en qué vamos a invertir? Bueno, ¿vamos a invertir acaso en los intereses o en nuestros intereses personales? Pues la verdad es que deberíamos más bien de invertir en los intereses del reino de Dios. Seamos sabios y fieles. Usemos esto para terminar la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque se llega el momento en que nos toca rendir cuentas. Ahora, al regreso de nuestro Señor, según la parábola de los talentos, nos toca rendir cuentas de todos los recursos que hemos recibido de parte del Señor. Somos los administradores de los recursos que Dios ha dado para terminar la tarea. Que quede muy claro en nuestras vidas. Solamente somos administradores de los recursos de Dios. Él nos los ha dado para terminar la carrera. Vamos a ir finalizando. En la lección anterior hablábamos de la estrategia que Dios nos ha dado para la evangelización. Y la estrategia número 1 tiene que ver con orar. Cristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ese es el primer paso dentro de la estrategia que el Señor nos ha marcado. Debemos orar. El segundo paso es ir. Y como dijo alguien, ir aquí, allá o más allá. El tercer paso, que es el que acabamos de estudiar, tiene que ver con el dar. Cada paso es un mandamiento de Jesús. Y él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Dios les bendiga, mis hermanos. Pastor Gustavo. Amén, pastor. Amén, pastor. Qué